Bueno, queridos patitos, vamos a ir a algo que se está comentando últimamente, como es lo referido al hecho de que van a condonar unos 15.000 millones de euros a la Generalitat por el tema del FLA. Y unido a esto, el hecho de que te están robando a ti, extremeño, a ti, castellano manchego, a ti, extremeño, castellano manchego, asturiano, aragonés, valenciano. Te están robando dinero. Y te están robando también la capacidad de ser mejor. Y discursos como el de Jano, referido al hecho de que supuestamente, si no existieran vascos y catalanes, que en realidad para él son la extrema derecha, Junts y el PNV, entonces España iría fatal. Fetén, no fatal, fetén. Iría chachipiruli para todo, absolutamente. Pero es que son estos vascos y estos catalanes los que roban la disposición del futuro de estas tierras tan nobles y maravillosas. Incluso empezaron ya hace mucho tiempo diciendo, mira cómo se dicen que son nacionalidades históricas, pero si ellos no tienen historia, historia la tiene Trujillo con los conquistadores, ¿eh? Con aquel señor Pizarro, Hernán Cortés, glorias de España, que fueron por allí a conquistar el mundo. No se decía el lago español para el Pacífico. Esta gentuza, estos vascos y catalanes, ¿pero qué se han creído? Si solamente fueron algo siendo parte de España. No, no. Esa nacionalidad histórica tiene que ver con la disposición transitoria segunda de la Constitución que deviene de aquellos que plebiscitaron un estatuto en la Segunda República. Y esos fueron catalanes, vascos, gallegos. Punto final. Por tanto, la nacionalidad histórica es en la reivindicación de ser una nación distinta de la española. Y eso está muy claro y tasado. Y aquellos que votaron favorablemente su estatuto de autonomía en referéndum son las nacionalidades del Estado español, que son Euskadi, Cataluña, Galicia y Andalucía. Y se acabó. Punto y final. Porque cuando se tiene esta evolución del pensamiento en dirección opuesta al ensanchamiento del pensamiento colectivo, porque en un marco de convivencia debe de haber elementos que cubran a una mayoría sustancial de la población para, dentro de ese marco general, tener esos debates partidistas que incurren en el elemento concupisciente electoral, para tener lo que se hizo en la propia Constitución en materia económica, de poder tener una economía más o menos planificada o una economía más o menos liberal, sin tener la necesidad de cambiar la Constitución, cosa que se hacía en el siglo XIX, cuando se hacía, por ejemplo, en las cesantías, de cambiar toda la estructura administrativa y no quedaba nadie. Ningún ujier, ningún funcionario, porque no existían los cuerpos especiales, y por supuesto cambiar la Constitución porque era la parte superior del cambio de gobierno. Y pasó muchas veces en el siglo XIX en España. Horrible. Porque solamente estaba pensada la Constitución para un determinado gobierno, no para gobiernos de distinto signo. Esto, que parecería una chorrada y que ha sido asimilado en el siglo XX con la idea de ampliar el consenso constitucional, el consenso mucho más allá incluso de la Constitución social comunitario, pareciera que se quiere volver, y de manera voluntaria, tanto por unos como por otros, los de un bando como los del otro, volver a que todo el elemento de vida comunitaria vaya en torno a un bando. Si tú orinas, piensas, comes, defecas, sueñas, debes hacerlo, como dice el marco, de este lado. No puedes salirte de este marco. Eso sí, corren el riesgo de que las mayorías sociales, más allá de los muy cafeteros, se escapen de esto y sean los muy movilizados los que se ponen en el foco, ya sea de la televisión tradicional, de los medios de prensa o de los medios de comunicación en redes sociales. Es algo complicado y complejo. Pero sí, últimamente ponen el foco en decir el PSOE
o la PSOE, que a veces lo feminizan, no dijo que la amnistía era parte de su programa electoral. Como decíamos ayer, en 2011, el señor Mariano Rajoy Brey, presidente del gobierno de España, o más bien, como diría Fernando Díaz Villanueva, primer ministro, hizo todo lo contrario de su programa electoral. Se presentó con un programa, con unas ideas, con unos proyectos, y lo presentó a las elecciones de ese final de 2011. Sabía perfectamente cómo era la situación de España, perfectamente. Y por qué el señor José Luis Rodríguez Zapatero hizo las elecciones en ese final de 2011. Porque lo mismo que le pasó al año siguiente a Pachi López, no quería hacer el presupuesto del año siguiente. Y para no hacer el presupuesto del año siguiente, lo justo era hacer elecciones. Lo justo porque era escurrir el bulto. Lo mismo que el señor Ramón Jáuregui Atondo pudo haber sacado en ese 2011 a Franco, Paquita la culona, en palabras de Queipo de Llano, podía haberla sacado de Cuelgamuros ese 2011. Y no quiso. No quiso. Porque no se atrevieron. Luego tardaron en atreverse porque sabían que si ya en 2016, 17, 18 la cosa avanzaba como avanzaba, o aceptaban cargar con socios o no tocarían poder. Así de sencillo. Con lo cual su mentalidad tuvo que cambiar. No estaban ya en el 93. No estaban en el 2008. No. Estaban en otro escenario en donde no tenían 164 escaños y con uno o dos partidos podían llegar a una mayoría. No. Es que tenían muchísimos menos diputados. Y como digo, el otro partido del llamado bipartidismo español se presentó a unas elecciones sabiendo que en 2008 había habido ese debate de vicepresidentes, entre comillas, de los encargados de el tema económico entre Pedro Solbes y Manuel Pizarro. Ganó Pedro Solbes, pero Manuel Pizarro dijo a las claras cuál era el escenario que luego se vio en 2012. ¿Cómo se puede decir que el Manolo Pizarro, que luego fue degradado y acabó saliéndose del grupo parlamentario y dejando la política, acabó enamorándose de Yolanda Barcina, pero eso ciertamente es otra historia? Ese Manolo Pizarro del grupo parlamentario popular, donde estaba Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en 2011 no sabía cómo estaba España. Fue a decirle maravillas al pueblo español que luego se tornaron como mentiras. Porque dijo, vamos a bajar todos los impuestos. Los subieron todos. Todos, absolutamente todos. Estaba en contra de lo que había prometido. Eso sí, en el caso de ese momento histórico, sí hubo elecciones puntuales, las que correspondían, porque se ataron los machos, porque lo que dijo Miguel Ángel Revilla de la marea azul barrió España, salvo el País Vasco, en ese 2011, final de 2011. Cayeron como fruta madura, eso es cierto. No hubo una subida muy espectacular del voto al Partido Popular, no, no. Es que el voto al socialismo se desplomó. Y comparativamente, la nueva distribución de escaños respondía a esta desafección del voto socialista. Lo mismo que había pasado en 1933, donde la desmovilización del voto anarquista y la desconstrucción del voto en izquierdas y socialistas en varias opciones hizo que con menos votos, pero no tantos, y la derecha con más o menos tal vez los mismos votos pueda tener una mayoría suficiente, absoluta en el caso del 2011. Hubo elecciones en Andalucía, porque habitualmente se habían hecho elecciones andaluzas junto a las elecciones generales, pero hacer eso significaba darle el gobierno de la Junta de Andalucía al PP, cosa que evidentemente el PSOE no quería, lógicamente. Y después de 9 meses, Francisco Álvarez Cascos, que
vio cómo le hacían la 314 entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista para aprobar presupuestos, le dio al botón de elecciones y se fue a elecciones. Vale. En Asturias ganó el Partido Socialista y volvió a gobernar el Partido Socialista, que lo sigue hasta el momento actual. En Andalucía, el Partido Socialista obtuvo 47 escaños. El Partido Popular, es cierto, con Javier Arenas Bocanegra, obtuvo 50 escaños, pero luego Izquierda Unida permitió un gobierno de coalición, salvando el matchball para el señor José Antonio Griñán, que siguió de presidente de la Junta de Andalucía, con esta forma de gestión que 3 meses después no se había llegado a aplicar en el presupuesto que no había nacido. Recordemos, esperaron a después de las elecciones asturianas y andaluzas para presentar el presupuesto de 2012 con el 2012 en vigor. Por miedo a sacar la patita. Y perdieron. Perdieron en Asturias y perdieron en Andalucía. Y después sacaron la patita y subieron todos los impuestos. Absolutamente todos. Todas esas propuestas que van infinitamente en contra de la propuesta electoral de hacía solo 4 meses. ¿Por qué no la sometieron a voto de los españoles? ¿Por qué no hicieron elecciones en abril o en mayo? Tal vez en los 54 días habría dado para mediados de mayo, tal vez. Elecciones generales en mayo de 2012. Para hacer lo que dicen ahora que tiene que hacer Pedro Sánchez. Oye tú, Mariano, estas cosas de subir los impuestos y de todo lo demás, que no solamente es lo de los impuestos, había mucho más, pero no es el momento ni el lugar de recordar cómo el PP fue absolutamente en contra de todas las propuestas, de todas y cada una de las propuestas que puso en el programa electoral, hizo exactamente lo contrario. Guste más o guste menos. Quizá haya propuestas que algún izquierdoso diga casi que mejor que hubieran hecho lo contrario, pero sus votantes no querían eso. No, lógicamente, si ponen X en el programa, hacer lo contrario es chulear al votante. Y por lo tanto, deberían haber puesto unas elecciones en mayo de 2012 y haberles dicho a los españoles, por lo que sea, dijimos A y ahora se ha hecho B. Y decirles, el cambio opera por estas circunstancias. Y haber llevado a los españoles a un voto directo para que ratificaran esas decisiones. Hasta tal punto podemos llegar a decir que la gente estaba cabreada, que es uno de esos raros casos en donde un gobierno que tiene mayoría absoluta, terminando el año 2015, la pierde de manera absoluta y radical. Y seguro que alguien dirá, es que el paso del tiempo y todo esto. Es claro, lo mismo que la mayoría absoluta del año 2000 se pierde en el año 2004. Y hay quien dirá la teoría de la conspiración. En los trackings ocultados, porque no era legal presentarlos, antes de ese miércoles fatídico, ya había trackings que daban al PSOE por encima. Y esto debe de actualizarse y cambiarse, porque no puede ser que se utilice una fórmula de construcción de lo electoral de cuando no había redes sociales, de cuando la sociedad era distinta, de cuando todo era muy diferente. Y se puede mejorar. Y se debe mejorar. Eso de la jornada de reflexión, ¿qué interés tiene? Si se puede reflexionar incluso el mismo día de las elecciones y en otros países se hace. Eso de no poder hacer encuestas la última semana. O que sea repetición electoral solamente se puede hacer campaña una semana. ¿Eso dónde está en la ley? ¿Dónde está? Claro que se lo han sacado adaptando los tiempos. Y eso que se ha hecho adaptando los tiempos se puede hacer con muchas otras cosas. Referido al papel de redes sociales, a la jornada de reflexión. Y como digo, todos aquellos que ahora dicen al PSOE, estas cosas que estás pactando con tus socios no estaban en tu programa electoral en las elecciones que debió haber en mayo de 2012, debieron haberse presentado los del PP a decir, españoles, esto se ha hecho porque, eso sí, sabían lo que había, sabían a dónde iban, porque había un precedente.
el debate entre Pedro Solbes y Manolo Pizarro, de 2008. Y decirle a los españoles que los catalanes y los vascos se lo llevan crudo porque meter a los gallegos del BNG tal vez les lleve a ampliar el asunto cuando es algo que no se ha puesto encima de la mesa habitualmente. A Tomás Guitarte de Teruel existe en la legislatura anterior, le tuvieron que escoltar para el día de la investidura. Escoltar, incluso guardar en un hotel, porque había hordas que le querían condicionar su voto, cuando había propuesto una serie de programas electorales, porque era una agrupación electoral, en favor de Teruel. ¿Quién puede decir cuál es el voto, el sentido del voto, más allá de la gente de Teruel? De la agrupación de electores, Teruel existe. No se quiere entender. No se quiere entender el pequeño y fundamental detalle. Si se tiene en cuenta el hecho de que hay gente que vota a las circunscripciones en donde salen los diputados, que lo hacen con un programa electoral, existen diversas formaciones políticas, por supuesto, ¿no? Están las grandes, las llamadas franquicias políticas, como puede ser el PSOE, PP, también Sumar, antes Podemos, Vox, antes Ciudadanos, en donde el programa lo hacían en Madrid, y lo hacen en Madrid. Donde puede dar igual lo que digan los de Ávila, los que digan en Zamora, lo que digan en Cuenca, lo que digan en Huelva, y por eso hay gente que se ha cabreado. Y ha salido por Ávila, ha salido Soria ya, ha salido Jaén ya, y otras, como Teruel existe, que desapareció lamentablemente del Congreso de los Diputados, por lo menos temporalmente. Y esto ciertamente significa que aquellos votantes que quieren que el programa electoral con sus deseos vaya al Congreso de los Diputados y los diputados electos por esa circunscripción respeten las necesidades de esa circunscripción, el problema lo tienen cuando después de la entrada en funcionamiento del Congreso de los Diputados, cuando ya hay una legislatura más o menos en marcha antes de la investidura, como es el momento actual, cuando tenemos esa circunstancia, aquellos que no han votado al PSOE, aquellos que no han votado al PP, quieren que ese voto sea útil para el programa por el que han votado. No puede decírsele a la gente de lo que debe hacer aquel que no ha votado al PSOE o al PP, en este caso la investidura será de Pedro Sánchez, aquel que no ha votado al PSOE y cuyo partido está negociando la investidura para tener una mayoría suficiente, haga dejación de ese compromiso social y vote a favor gratis. Gratis. Lo mismo que centrar el tiro ahí evita el hecho de la falta de compromiso, pero esa falta de compromiso sería bipartidista o multipartidista, porque entonces, ¿para qué demonios están los diputados del PSOE o del PP o de Ciudadanos o de Vox o de Sumar de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Andalucía, de León, de Castilla, de Aragón, de Galicia, de Asturias, de Cantabria? ¿Para qué estarían los partidos franquicia? ¿Para olvidarse de lo particular y hablar de España? ¿No están esos diputados para referirse a las necesidades de donde surgen, pero una ausencia del mandato imperativo puesta en la Constitución a través de la Revolución Francesa quita ese arraigo del diputado de la circunscripción de la que sale? Lo que tú, extremeño, lo que tú, murciano, deberías reclamar es la constitucionalidad del mandato imperativo. Que te hagan caso. Esos diputados que salen por tu tierra, que cumplan con el programa electoral. Si te dijeron que van a luchar por el tren a Extremadura, haz que lo cumplan. Porque no se lo están quitando vascos y catalanes a Extremadura. No. Hay diputados que saben lo que pueden hacer, pero cuando llegan allí dejan de ser diputados por Extremadura y son diputados de España.
con la deficiencia de que Ferraz y Génova y Ferraz, les mandan aquello que es bueno para la cúpula. Y si es bueno para la cúpula olvidar las deficiencias de la ferrocarril en Extremadura, pues los van a ordenar. Y como tú, extremeño, tú, murciano, no le presionas a tu diputado del PP o del PSOE para que sea coherente con el programa con el que tú votaste, entonces les es mucho más fácil hacer dejación de su programa electoral. No porque haya otros partidos que sí hacen cumplimiento de su programa electoral. Llevan ferrocarriles a País Vasco y a Cataluña. Llevan infraestructuras, inversiones, elementos de economía productiva o lo que les dé la gana. Incluso abrir una escuela de danzas, si eso es bueno para el país. O inaugurar un busto en honor de el San Hermenegildo local. Eso es lo que el pueblo votó a la candidatura de País Vasco, de Cataluña, Junts o PNV. Pues hombre, están cumpliendo con lo que la gente votó, con su gente. La diferencia estriba en que ¿quién cumple con lo que tú has votado, extremeño, murciano? ¿Quién cumple con lo que tú necesitas en carreteras, en ferrocarriles, en financiación? Porque tenemos un listado de reproducción del sistema de concierto en el que se habla también del sistema de financiación. Porque se habla también, y llevamos bastantes minutos y espero que haya llegado gente suficiente aquí para hablar de los 15.000 millones. Se olvida la gente de qué significa el FLA, el Fondo de Liquidez Autonómico. ¿Y por qué surge el FLA? Porque no hubo renovación del estatuto de la formación de la garantía de liquidez autonómica, como es el hecho de la LOFCA. 1980, septiembre, entra en vigor la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas. El Marco General de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común se renueva últimamente en 2009. Joan Ridao lo negoció en nombre de Esquerra Republicana de Cataluña y lo deben, porque la ley lo establece así, renovar cada 5 años. ¿Alguien entiende el sistema de financiación del régimen común? Si has llegado hasta aquí y eres Jano, o si conoces a Jano, que explique el modelo de financiación del régimen común sin mencionar el común para los forales. Solo el común de las 15 del régimen común. Explícalo, como hizo Rayo. Explícalo, pero con tus palabras. ¿Qué significa y qué ha pasado para no renovarse en 2014, no renovarse en 2019 y tal vez no renovarse en 2024? Ese sistema que financia las comunidades autónomas y que financia lo sustancial del estado de bienestar y las competencias que obligasteis a que las comunidades autónomas las tuvieran en los pactos autonómicos de 1981 y del año 1992, entre UCD y el PSOE y entre el PP y el PSOE. Vosotros habéis creado ese sistema. Explicarlo. Explicarlo a ti, murciano, a ti, extremeño, a ti, leonés, a ti, manchego. Explicároslo. Eso es lo que deberíais hacer con vuestra población, con vuestra gente, y no tirar balones fuera de vascos, catalanes. Hay una dejación de funciones con esa parte de España y la está haciendo el PP y el PSOE. Y no estáis explicando la financiación. Y no estáis explicando por qué se hizo el FLA y por qué esos 15.000 millones y por qué se pueden condonar. Porque no habéis explicado qué es el FLA, ni el pasado. Cortáis, como si no existiera. Haciendo una ficción en donde estamos en el presente, pero sin tener un origen, sin tener una explicación. ¿El español lo va a comprar? Puede que haya gente que sí lo compre, que sí llegue a este punto y no diga, me están mintiendo, por la parte más burda de la mentira, es decir, sustrayendo información.
Pero en fin, ciertamente, esto es complicado porque ese discurso sobre la investidura, poniendo el foco en los malvados vascos, los malvados catalanes, el malvado intento de llevar el programa electoral con el que se presentaron y recibieron el apoyo para la investidura, para cualquier ley, llevarlo a la negociación es visto como algo negativo, cuando es simple y llanamente cumplir con lo pactado en el marco general, en donde cuando uno se presenta a elecciones va con un programa y lo lógico es que se busque cumplir con el programa porque es un contrato con la sociedad, otra de las vertientes de ese mandato imperativo que tú, extremeño, tú, murciano, deberías reclamar que sea constitucional. Porque cuando ese diputado de Murcia, ese diputado de Extremadura llega al Congreso, está desvinculado del programa electoral con el que se presentó, por la ausencia del mandato imperativo constitucional. El mandato imperativo le obligaría a ese vínculo entre elector y electo, que debe ser piedra fundacional del frontispicio del edificio institucional y del compromiso global de una democracia con una ciudadanía que se siente parte y que sabe que cuando vota un programa, este puede ser cumplimentado cuanta mayor capacidad de arrastre tenga. Pero esto, que debería de ser sencillo de entender, parece que lo quieren echar en vez de presentar el hecho de que el PP y el PSOE han sido los que menos han cumplido con su gente, con sus votantes, porque si le echan en culpa al diputado socialista de Extremadura con nombres y apellidos de esta parte, mañana lo pueden hacer del PP. Es un elemento que es peligroso de manejar. Por lo tanto, es mejor decirle lo que le corresponde a Extremadura se lo está llevando calentito el diputado catalano vasco y por tanto odiadles. Odiadles. Porque son traidores y además son antipatriotas y se llevan lo de todos los españoles. En vez de decirles lo que a ti, extremeño, a ti, murciano, te deben de defender, no lo están haciendo porque sus cúpulas prefieren no hacerlo porque les sale más barato. En vez de juntar todas las decisiones, todos los programas, todos esos proyectos y amalgamarlos en un gran proyecto, prefieren cumplir con esas partes adheridas y lo suyo ir tirando e ir improvisando según cómo vaya la cosa. Y si la cosa es necesaria, pues bueno, igual si eso. Miren, por ejemplo, lo del Mar Menor. Hasta que no hubo un elemento límite, no se puso en marcha un mecanismo legal para tratar de recuperar aquella área. Y miren que ha habido diputados murcianos hasta ese momento. ¿Pero para qué estaban? Y tú no tienes que mirar, murciano, hacia el norte. Tienes que mirar en tu tierra, que han hecho el PP y que han hecho el PSOE por Murcia. Así de sencillo. Por lo tanto, esta es mi reflexión, como puede ser un poco interpretable, vamos a dejarla ahí, pero yo creo que es certera, porque debe de haber mayor reflexión y mayor rigor a la hora de tener en cuenta todos estos elementos para la investidura y señalar que la riqueza institucional, y sobre todo cuando es multipartidista, recordemos un pequeño detalle, va a haber elecciones en Países Bajos. Y en Países Bajos hay 150 diputados en la Cámara Legislativa y puede que haya 18 o 19 partidos políticos. 18, 19 partidos políticos en una Cámara de 150 diputados. Cuando uno piensa que con 350 diputados el Congreso está fragmentado, que se vayan a los Países Bajos y les cuenten la historia a ellos. Pero bueno, ciertamente, cada cual tiene lo que tiene y con ello es con lo que hay que jugar. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, brobat, Betty Gelpian.